noches a todos, muchas gracias por la forma en que me recibieron. Espero no decepcionarlos. Sí, claro. Sí, padezco un poco, me estoy dando cuenta hacia el presente, pero me doy cuenta hoy de que toda mi vida lo tuve, pero no le había puesto nombre. Y esto nos lleva al tema de los nombres. Un poco de pánico escénico. Es real, es cierto. Lo sentí toda mi vida al llegar a clase, a la sala de aula, al aula, como se dice aquí. Y ahora se está aumentando. Se ríen, pero no. Pero es real. Es un problema serio. Porque es un cambio de estado, ¿no? El estado de habla es un estado. El estado normal, son dos estados, son estados alternativos de conciencia, ¿no? Lo que se llama, la gente que estudia, por ejemplo, las religiones de posesión, en fin, pasar al estado de habla es pasar a un otro estado de conciencia y es muy, como pasar al estado de escritura también, ¿no? Vean un libro maravilloso de Maurice Blanchot que se llama El espacio literario extraordinario, en donde él habla de ese pasaje del sujeto autor, ¿no? a sujeto autoral, que no es el mismo sujeto cotidiano. Y todos ustedes saben, porque eso yo sé que lo saben, que da un pánico tremendo este pasaje al sujeto autor. Bien, entonces, cuando aquí estaba escuchando a mis queridas compañeras que me protegen aquí de mi miedo a pánico a la platea, me fueron ocurriendo una serie de cosas que no podía olvidar de decir. Entonces, por ejemplo, sobre la teoría. La teoría, ¿no? No se puede actuar, entrar en el mundo de la práctica, de la acción, del activismo, sin mantener constantemente un pie en la teoría. Yo he visto a lo largo de muchísimos años como profesora, sobre todo en los posgrados en que actué, venir estudiantes que estaban en la gestión, en las ONGs, en fin, en el activismo, de varias formas, y el sentimiento de que necesitaban volver a pensar, porque si lo hacemos sin pensar, empezamos a dar vueltas en círculo. La imagen que al final obtuve de lo que veían las personas que llegaban a mis clases, los más adultos, no los jovencitos, ¿no? Es que tenían una sensación de hartazgo, ¿no? Y que daban vueltas en círculo si paraban de pensar, ¿no? ¿Por qué? Y eso es muy importante, lo estamos tratando en mis clases en el seminario, los que están en el seminario. Si me repito, me disculpan, porque un profesor que se repiten es lamentable, es realmente da pena. Pero bueno, a veces no hay salida. Pues la teoría es simplemente el campo de los nombres, ¿no? Es el nombrar. El nombrar y el nombrar también como arma importantísima. Y el nombrarnos, y el otro tema es el tema de autorizarnos a nombrar nosotros mismos, ¿no? Porque también ahí viene el segundo problema con la teoría. Cuando habla de teoría uno vuelve a este error tan grande que hemos cometido siempre los profesores en nuestras universidades y muchos, la mayoría de los docentes lo sigue repitiendo. Yo me he salido de este camino, ¿no? Que teoría es algo que se aprende, o sea, hay que aprender teoría. Y cuando uno dice aprender, el subtexto de eso es aprender lo ya pensado, ¿no? Y cuando uno dice en nuestro mundo, en nuestros países, lo ya pensado, el subtexto escondido es lo ya pensado en otro lugar. Entonces, eso es lo que llamamos teoría y es un equívoco, ¿no? Lo que hay es que dialogar
con lo ya pensado. Primero con lo ya pensado entre nosotros, ¿no? Y después con lo ya pensado en otro lugar. Dialogar, conversar, ¿no? Pero no solamente aprender. Se viene a la universidad a volverse autor. O sea, yo creo que quizás estuve pensando por qué, digamos, mi camino despierta una cierta fascinación, ¿no? Que es sorprendente para mí porque, como digo últimamente, cuando me escribe es como colocar un pergamino en una botella y tirarlo al mar. Si alguien lo agarra, a veces lo agarra muchísimo tiempo después, a veces el autor está muerto. No es mi caso, me olvidé la ahí está, lo que fascina es eso, que me atreví en algún momento, me autoricé a nombrar yo, a crear nombres, a realizar una invención de nombres para lo que creía que tenía que ser nombrado y no estaban debidamente nombrados. Eso es hacer teoría, eso tiene que estar al alcance de todos. O sea, lo que un profesor debe hacer con su platea de alumnos es autorizarlos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Transformarlos, abrirles la puerta para que puedan pensarse autores. Naturalmente que hay un rigor, no es a lo loco, así, no es el campo de la opinión, de la doxa, no estoy diciendo eso, porque cuando colocamos un nombre hay que argumentar, ¿no? Y además colocamos ese nombre, o sea, creamos un concepto, una categoría y lo lanzamos, lo ponemos dentro de esa botella y lo lanzamos al mundo. Si el nombre cala, o sea, ¿qué quiere decir? Si el nombre nombra algo que es de la experiencia, esto no lo digo yo, lo dicen los filósofos pragmatistas, si el nombre designa algo que está en la experiencia de los otros, ¿no? De la sociedad o de algún grupo dentro de la sociedad, inmediatamente ese nombre es acogido, es tomado y es utilizado. Él se instala. Aunque uno no haga absolutamente nada, y lo puedo decir por mi propia experiencia, pero los filósofos pragmatistas norteamericanos lo han dicho también. O sea, la verdad es una negociación entre interlocutores, esa es la verdad. Si yo designo a alguien que alguien considera que nombra un aspecto de su experiencia que no está nombrado, negociamos y ahí se instala una verdad. O sea, es necesario el otro para la existencia de la verdad. No hay verdades solipsistas. El otro es indispensable. O sea, el otro valida lo que decimos. Entonces, lo que el intelectual hace es esto, una gran oferta de nombres, ¿no? Se esmera por observar bien dentro de su campo, ¿no? Qué es lo que hay, qué ocurre. Y aquí hago una pequeña digresión, no puede observar el poder, ¿no? Eso hay que saberlo siempre, el poder, ningún poder no es observable, no puede ser observable. O sea, los pactos del poder, o sea, la negrura no sabe cómo pacta la blancura, las mujeres no sabemos cómo pactan los hombres, y de ahí por adelante, ¿no? Entonces, eso no puede ser observado, pero puede ser, sí, inferido por sus epifenómenos. O sea, cuando llegamos a una noción de cómo actúa, de dónde está, qué consiste, qué persigue, cuáles son los intereses del poder, con una cantidad de eventos dispersos, epifenómenos, que los ponemos juntos como un detective en un rompecabezas y ahí inferimos hacia dónde se dirige el poder. Por ejemplo, en esta época histórica, ¿no? Los paralelismos, la semejanza impresionante entre los destinos de Brasil y de Argentina. Eso tiene que estar planeado en algún lugar, porque hay una coincidencia muy grande. El Mercurio es próximo, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso se infiere, podemos decir, por estos datos y por esa semejanza, podemos inferir que existe una agenda. Esta agenda fue planeada quirúrgicamente para ser aplicada entre nosotros, en dos países de la misma forma. Se puede hacer eso también. En fin, pero entonces es necesario pensar. O
sea, sin pensar esto que dije, nuestro trabajo se vuelve burocrático, se vuelve repetitivo, volvemos, a veces, por ejemplo, dentro del feminismo, hay algunas expresiones que se instalan, que se han instalado, que son muy potentes y han sido muy importantes. Por ejemplo, a nosotras nos matan solo por ser mujeres, entonces, o crímenes de odio. Sí, en su momento fueron grandes descubrimientos, pero pasamos a repetirlo, como clichés, ¿no? Y andar en círculos repitiendo estos clichés sin reexaminarlos, ¿no? Y como todo se mueve, ¿no? Y como aparecen siempre nuevas informaciones, siempre hay que reexaminar las fórmulas, todas, ¿no? Las fórmulas con que hablamos y con que analizamos el mundo, ¿no? Entonces, este movimiento es un movimiento teórico, o sea, que acompaña el ritmo, el viento de la historia, como decía Aníbal Quijano, mi querido maestro, al que nunca dejo de homenajear, y que de alguna manera ese proceso de autorización en gran medida me vino del impacto que tuvo su figura y su presencia en la perspectiva teórica, o sea, en su perspectiva sobre el mundo, su manera de ver el mundo y la historia. Entonces, esto es lo que quería decir sobre la teoría, ¿no? No es un campo muerto, no es un campo de fichaje, no es un campo de aprendizaje ni de repetición, es un campo de creación permanente, y esa creación está al alcance de todos, ¿no? Y consiste en nombrar la realidad. Nombrar la realidad es producir conceptos y categorías teóricos. El nombre suena importante, pero mucho más accesible de lo que nos enseñan muchos docentes a pensar, porque claro, el docente es un reyesuelo en su pequeño reino, ¿no? Entonces, suerte que aquí no estamos en un espacio así, pero en general el reyesuelo, de donde puede derivar su pequeño gozo opresivo, es de la gente que se tiene que sentar en su clase frente a él obligatoriamente durante el semestre. Entonces, el otro tema que quería hablar, que también fue mencionado aquí en la forma en que fui presentada, porque avisé, ¿no?, que iba a ser un poco un pensar en conversación, está dicho, ¿no?, que es algo que vengo defendiendo y que también tiene que ver con la universidad, ¿no? Creo que una de las cosas que se cancelaron y que se obstruyeron con la nueva agenda evaluadora que comienza en 1998, ¿no? Tengo algún texto escrito sobre ese tema, de educación, ¿no? Y tengo algún texto escrito sobre ese tema porque soy una nativa de la universidad, no porque soy una experta, no porque soy una técnica o una investigadora de ciencias de la educación, sino porque soy nativa de este medio. Entonces, he visto, por haber inclusive participado del comité evaluador de mi disciplina de antropología, cuando se instala la agenda evaluadora en Brasil, que fue el primer país donde se instaló la agenda global evaluadora, ahí el productivismo y la cuantificación, o sea, la cantidad pasa a sobreponerse a la calidad de lo que escribimos, y el productivismo pasa a producir profesores docentes y posgraduados y investigadores que aprenden a fraudar, ¿no? Por ejemplo, escribir 7 artículos que dicen exactamente lo mismo con sinónimos. Lo he visto formando parte de bancas de concurso para profesor, una persona la mejor evaluada en su currículum, que no, como conozco esta crítica y hago esta crítica, no quiero ver los textos, no quiero ver los títulos y lugares donde se publicaron, sino dónde están los textos. Los textos eran lo mismo, pero con otras palabras, con otros títulos, variantes del título. Entonces eso no vale. Entonces el productivismo y el cuantitativismo, además de producir fraudadores, lo que ha hecho es que dejemos de conversar. Lo que ha hecho es que nos encerremos cada uno en su sala, en su oficina, cerremos la puerta para producir, publicar cada uno en su carrera individual a la manera del norte, porque así es allá, y dejamos de conversar y de producir pensamiento en conversación. Entonces, cuando hablo de esto, me acuerdo, me viene a la cabeza, perdonen, ¿no? Porque no es lo que iba a decir,
lo que planeé decir lo voy a decir muy rápidamente, pero ustedes lo pueden leer porque está escrito ya. Pero lo que estoy contando ahora no, porque lo he pensado en mis noches solitarias, hablando con amigos, entonces ahora voy a poder decírselo a más gente. Cuando quieran discutir la agenda evaluadora y quieran contestarla, acuérdense de un autor, que es Benedict Anderson. Benedict Anderson es un autor sin el cual es imposible escribir cualquier texto sobre la nación. O sea, cualquier persona que quiera escribir sobre nación, aunque sea para criticarlo, no podrá jamás escribir su libro, su ensayo, su artículo, sin citar a Benedict Anderson, el autor de Comunidades Imaginarias. Escribió solo un librito, chiquitito. Es el mayor, después escribió otras cosas, artículos, pero suelto, no tiene una... Ciertamente, como buen irlandés, no fue productivista ni cuantitativista. Escribió una cosa en profundidad y con excelencia. Ese es el mayor argumento para una guerra que todavía está para ser librada, que es la guerra contra la agenda evaluadora global, ¿cierto? Del PIB, de las nuevas versiones de la UNESCO, de la IESAL, todo eso que nos han impuesto y lo hemos acatado sin chistar, ¿no? Esa agenda evaluadora. Bien. Entonces, ¿qué más quería decir? Como así, impulsada por lo que... lo de la política, lo de las mujeres, lo del papel que estamos ocupando hoy en la política, nosotras las mujeres. No sé si vieron una pequeñísima entrevista que salió conmigo hoy sobre las marchas de Brasil. Sí, es pequeña, pero compacta, pero es lo que pienso. Lo más importante de ese no que dijeron las mujeres ahí es el espejo que nos presenta a nosotras las mujeres sobre nuestra propia fuerza. O sea, y sobre una manera de hacer política que es totalmente nueva, una nueva era de la política. Cuidado para no dejarnos atrapar. Tenemos que caminar en un territorio ignoto, en un territorio desconocido, o sea, en un territorio donde el suelo no es firme, porque eso es una invención de la política. Y eso es lo que yo trato de destacar todo el tiempo, porque siempre nos deslizamos, y yo sé que la mayor parte de las personas que me escuchan, inclusive al lado mío, también nos deslizamos todos a la política de Estado, a la política institucional, a la institucionalización de todos nuestros gestos políticos. Entonces lo que yo intento, si leen esa pequeña entrevista, es decir, no, lo más importante no es el rédito, eso es importante, sí, el rédito electoral de esa marcha. Hay un rédito importante que es el rédito electoral y quién sabe, es posible que se frene la adhesión a, ¿cómo se llama en Brasil? Ucoiso. Se llama Ucoiso. Se llama Ucoiso. Y procuran no nombrarlo, ¿no? Porque trae la suerte. Entonces, pero el más importante de los réditos es mostrar lo que se viene ahí, que es una política en otra clave, en otro estilo, que no sabemos muy bien cómo es, qué forma tiene, porque es una irrupción de una historia que quedó suprimida en el pasaje a la colonial modernidad. O sea, cuando se pasa a la colonial modernidad, como digo en varios artículos y textos míos, está en lo que sucede es que la historia de los hombres llega a la fase del Estado y la esfera pública, que tienen el ADN masculino. O sea el último momento, la última estructura de una historia
que es de la politicidad de los hombres. Y en ese momento, ese sujeto, que es el sujeto de la esfera pública, el sujeto del Estado, ¿no?, pasa a englobar y secuestrar, monopolizar todo lo que se pretende como político, o sea, como un enunciado de naturaleza política. Al mismo tiempo, una politicidad que era nuestra, una forma de resolver problemas, una forma de cuidar de la vida, una forma de gestión que era y que sigue siendo en muchos lugares y también sigue siendo en nuestras cocinas, ¿no?, entre nosotros, y que era femenina, no por cuerpo, o sea, no por el cuerpo femenino y masculino, sino por la historia de los hombres y de las mujeres. Ese cuerpo, sino son dos historias. Ahí recordemos siempre al grandioso texto de Pierre Clastres, El arco y la cesta. Es la historia del arco y la historia de la cesta, no de dos genitales diferentes. Entonces, esa historia de la cesta se despolitiza, ¿no? Llega y se transforma en la familia nuclear moderna, o mejor dicho, para respetar a Aníbal Quijano, colonial moderna, porque no existe modernidad sin colonialidad. No existe. La historia de la modernidad es consecuencia de un contratiene inicial que es la política. O sea, la unificación del mundo en valores, ¿no?, en aspiraciones, ¿no?, que son marcadas por lo que viene a ser después los pueblos colonizadores, la historia de Europa, ¿no?, que pasa a darnos y sentar el patrón de lo deseable, el patrón del futuro. Inclusive, como dice Quijano, tanto los marxismos como los liberalismos de varios tipos son igualmente eurocéntricos, ¿no? Y ambos tienen un patrón de futuro, o sea, marcado por valores que son eurocéntricos. Y eurocentrismo es sinónimo de racismo, ¿no? El racismo es la discriminación de los cuerpos y el eurocentrismo es la discriminación de los productos y saberes de esos cuerpos, ¿no? Entonces, ambas grandes líneas de la historia bipolar, ¿no?, de los años 60, 70 hasta la caída del muro de Berlín, no era posible decir esto. Pero sin embargo, yo misma, muy joven, desde la escuela me vengo dando cuenta de alguna manera que el marxismo es también eurocéntrico y profundamente productivista, profundamente competitivo y profundamente desarrollista. Entonces nosotros estamos en otro camino. Yo por lo menos me he corrido de esa bipolaridad siniestra que mató tanta gente y mi camino es otro. Ay, me dio perdón. Es que no es fácil decir esto. No es fácil decirlo aquí. Entonces, lo que pasa es el monopolio de todo lo que se pretende político por ese sujeto universal, enunciador de valores, de verdades de valor general, de interés general, verdades universales, ese sujeto que venía en su historia como un hombre con minúscula, en un mundo plural, de sexualidades plurales, de géneros plurales, de dualidades como una forma de la pluralidad, en un mundo de dos o de más. Y ese sujeto, al transitar hacia la modernidad, ese sujeto con H minúscula pasa a transformándose en el hombre con H mayúscula, que en nuestras lenguas, portugués y español, podemos decir que es en inglés no se puede, que es el sujeto, el hombre con H mayúscula, de humanidad. O sea, él pasa a ser la figura, la figuración, el modelo, ¿no?, el epítome de lo humano, de lo que es humano y sus restos. Entonces, y nosotras, así como
quedó del lado de la cesta, vamos a decirlo de esta manera. Quedamos del lado de la cesta, en aquella dualidad del arco y la cesta. Pasamos a quedar enclaustradas en una nuclearidad, en una familia privada, que es íntima. Entonces, que adquiere esos dos predicados que son la privacidad y la intimidad, cosa que predicados que no tenían ese mundo antes del secuestro de la política por la historia de los hombres, por la historia de la masculinidad. Entonces, nosotras pasamos a ser descastadas de la política. O sea, tenía y tiene jirones de politicidad en nuestra vida todo el tiempo, en nuestro mundo, en nuestros países. No estoy diciendo que eso es un proceso universal de esa manera, estoy hablando de nosotros. Es algo que necesitamos hacer con los pies en la tierra, mirando lo que nos rodea y la historia que han atravesado nuestros pueblos. Entonces, ese espacio de la cesta se transforma en un espacio considerado no político, o sea, descastado como de la política, y con eso ocurre una gran caída de valor, soberanía, de prestigio y de importancia de las mujeres en la sociedad. Y eso es la modernidad. Nunca tuvimos menos valor, menos importancia y menos poder que en el mundo colonial moderno. O sea, la ficción de que las leyes nos están haciendo progresar es evidente. O sea, las leyes no están consiguiendo controlar, por ejemplo, los feminicidios. O sea, tenemos leyes que condenan, tipifican y colocan penas más duras para el feminicidio en prácticamente todos los países de América Latina ya. Y sin embargo, no hemos podido controlar el proceso de la muerte. O sea, protegernos mejor, protegernos de la crueldad masculina. Los números y las formas de crueldad están en aumento. ¿Cómo puede ser? Ese es un fenómeno que hay que examinar y es importantísimo. Es porque por la despolitización, la despublicización de la figura femenina. O sea, la figura femenina, todo lo que nos pasa, aunque sea, como digo muchas veces, encontrar un cuerpo despedazado en el medio de la calle, siempre, al final, la imaginación colectiva, ¿no?, va a empujarlo al campo de la intimidad. Lo que le pasó a ese cuerpo, lo va a invisibilizar, va a transformar el crimen plenamente público que le ha sucedido en un crimen de lo íntimo, de alguna forma de lo íntimo. Ese es un problema que hay que atacar. El binarismo está ahí. Esa es la madre del borrego. O sea, esa es la madre del binarismo, el descastamiento de lo plenamente público que hemos sufrido las mujeres en el proceso colonial moderno. Entonces, quería decirles, porque esta estructura de la política es lo que nos condena. Y esto es central para entender, es central pensarlo, para pensar cómo hacer política hoy, qué está pasando. Otra de las cosas que digo, vinculada con esto, es que, porque toda política, podemos entrar en la política, podemos tener cupos, candidatarnos, entrar en los campos, en el campo institucional y operar el campo institucional. Y debemos hacerlo. Pero debemos hacerlo con prevención. Con prevención. Porque lo que es necesario hacer, lo más importante a ser hecho, es recuperar la politicidad que en ese camino se perdió. ¿Entienden? O sea, una forma de resolver conflictos, una forma de gestionar la vida que no es utópica, pero que es tópica, que es inmediata, que es próxima, que no es burocrática. Hay formas en que el lado femenino de la vida, la cesta, resuelve los problemas de la vida y de la sociedad de una forma distinta del Estado.
Y lo que estamos viendo es un Estado que nos traiciona todo el tiempo y además que es absolutamente incapaz de protegernos. Eso se constata en todas partes. O sea, la queja femenina es inaudible a los ojos estatales. Y es inaudible a los ojos estatales porque pertenecen a mundos diferentes, historias diferentes. Son como inconmensurables, ¿no? No hay, hablan idiomas diferentes. O sea, una de las cosas que he defendido muy recientemente en un tribunal en el que me tocó participar y en el que aprendí muchísimo, que es el tribunal que hicimos en Paraná para el tribunal de jury contra el juez Rossi. El juez Rossi es el juez que dejó en la calle a Wagner, que es el que mató a Micaela. A Micaela. El feminicidio ese que le dolió tantísimo a la sociedad argentina, inclusive sorprendentemente más que otros. No todos duelen igual porque Micaela era una estudiante, tenía un padre decano de la universidad, era una persona cuya vida fue escudriñada para ver dónde se le encontraba el defecto, para disminuir la disonancia cognitiva, ¿no? De su victimización, y no se pudo. Entonces fue un golpe muy fuerte en la sociedad, y entonces se hizo un juicio al juez que, desoyendo a 29 informes psicosociales. Los informes psicosociales son el lado femenino de la justicia. O sea, el derecho es el lado masculino. O sea, el derecho es masculino. Es una corporación masculina, una réplica de la corporación masculina. Aunque haya mujeres ahí adentro, no importa, esa mujer tendrá que burocratizar su comportamiento, si no, no podrá ejercer. Entonces, padronizar, operar a la manera del Estado. Dije todo, puedo decir esto porque ya expliqué cómo pienso que el Estado es masculino y es inexorablemente masculino porque es una etapa de una historia que es la historia de los hombres. Muy rápidamente lo expliqué, lean mis textos. Más detalle. Pero creo que se puede entender lo que estoy diciendo, no es tan difícil. Entonces, el derecho es la gestión, está la voz del Estado y es masculino. Y estas profesiones que actúan en las cárceles y vinculadas al campo del derecho, que son las psicólogas, las asistentes sociales, etc. 29 informes le entregaron a ese juez diciendo no lo suelte. El juez no lo soltó. Pero entonces, en ese juicio, que es muy interesante, ahí pude formular la idea, que es un concepto, que es una categoría, de que los crímenes contra las mujeres, entre comillas, como un crimen menor. No es que estoy hablando, es una categoría. El crimen contra las mujeres y contra todos aquellos que se encuentran del lado de la cesta, vamos a decirlo así, del lado, no del arco, sino de la cesta, es un crimen menor. Y no se lo puede sacar de ahí. ¿Por qué no se lo puede sacar de ahí? Porque la estructura de la modernidad lo impide. La estructura de la modernidad dicta que el hombre está del lado de lo estatizable, de lo plenamente público. Y la cesta, el otro lado, ¿no? Aquellos cuerpos que son vistos por el patriarca como en desacato del patriarcado, ¿no? Y nosotras estuvimos ahí. Eso es lo que quería decir en introducción y no dejar de decirlo. O sea, yo veo todos juntos, nos veo a nosotras, las mujeres, a las personas trans, homosexuales, travestis, es decir, toda la lista de lo que aquí en esta conferencia estoy llamando de la cesta, o sea, el lado femenino, el otro del hombre, porque es así que la modernidad lo clasifica. En el mundo dual, en el mundo de que hablé antes, en el mundo de la aldea, en el mundo comunal, es jerárquico, pero el mundo de la cesta no es el otro del mundo del arte. En nuestro mundo existe el mundo del sujeto universal, de las tareas, intereses y cuestiones
de interés general, la política, las finanzas, ¿no? Las relaciones internacionales, en fin, la salud, esos son los temas del sujeto universal. Y los temas malamente acatados de las parcialidades que en el lenguaje multicultural muy tramposo hemos aceptado llamar de minorías. Y ahí está la práctica. Ahí está la práctica. O sea, hemos visto las identidades políticas y su minorización como algo aceptable. Cuando lo vamos a examinar, por lo menos como yo lo estoy examinando, advierto que hay una gran trampa ahí, y ese es el binarismo. El binarismo no es el binarismo del hombre y la mujer. No. Nosotros las feministas hemos aceptado reducir mucho estas cuestiones. La cuestión de papá y mamá, hombre y mujer, todo eso es importante, pero todo eso es así porque hay una estructura atrás. Esa estructura es la del sujeto universal y sus anomalías, sus otros. La mujer en esa nueva estructura colonial moderna se transforma en el otro del hombre. Las sexualidades disidentes se transforman en las anomalías o el otro de la sexualidad normativa. El negro se transforma en el otro del blanco. O sea, eso no es necesario, eso es una estructura que es necesario disolver, desmontar, agredir, erosionar. Entonces, ¿por qué? Porque no siempre fue así. Porque no siempre ese subordinado, vamos a decir así, en un mundo que sí es asimétrico, pero menos asimétrico que el mundo moderno, mucho menos. En ese mundo asimétrico, los otros espacios, el espacio que no era el espacio público de los hombres, no era un espacio sin politicidad, y no era un espacio anómalo, y no era visto como el otro del espacio central. No hay universal, no hay sujeto universal. Lo que la modernidad inventa es lo normal, el normal. Eso es una invención moderna. Esa normalidad que la vemos hoy con absoluta naturalidad no estuvo siempre ahí. Basta leer, por ejemplo, el maravilloso prólogo que escribe Foucault a la biografía, a las memorias de Herculán Bergman. ¿Lo vieron? Que era un hermafrodita. Pero no había un problema, o sea, sufrió la figura. En algunas épocas de su vida fue mujer, en otras épocas fue hombre, pero no constituía, digamos, una diferencia anomalizada y clasificada y patologizada. Era otra cosa. Y hasta hoy vemos, porque he tenido estudiantes haciendo ese ejercicio, que el mundo comunal, muy contrariamente a lo que nos dictan nuestros prejuicios, el mundo comunal, cuando todavía se encuentra libre del proceso de criollización, es mucho más fácil resolver las diferencias que en el mundo moderno, en el mundo institucional y moderno, a pesar de las leyes. Porque ¿qué son las leyes? Las leyes son lo que la modernidad saca de una manga para resolver los problemas que ha sacado de la otra manga. O sea, da con una mano las respuestas, los antídotos para el veneno que ya inoculó. Eso es el proceso de la ley, siempre a remolque, ¿no? Al remolque del proceso de criollización, modernización, urbanización. Entonces, este es un tema que siempre hago un esfuerzo por hacer una gran síntesis para colocarlo, porque yo creo que nos lleva a ver el mundo de una forma distinta a la que habitualmente lo vemos y a la forma en que habitualmente lo reproducimos. Por último, este largo prefacio. Ustedes saben que nosotras las mujeres, dicen los lingüistas, que prefaciamos más nosotras nos vamos en prefacio. Y bueno, pero es divertido también. El otro tema, finalmente, que tiene que ver con este es que un pequeño eslogan, que fue el eslogan de los feminismos en los años 60, que decía: lo personal es político, y hicimos todo.
bien de acuerdo con ese eslogan de un lado. O sea, reformamos lo personal y lo reformamos en profundidad. Nuestra manera está en la conyugalidad, nuestra manera está en nuestra sexualidad, en las profesiones, o sea, reformamos nuestra vida. Intentamos, por lo menos las feministas, y muchas mujeres fueron adhiriendo al feminismo diciéndolo o no, transformar lo personal. Pero nos olvidamos del otro lado, que es realmente y en profundidad transformar lo político. Eso está pendiente y eso es lo que está ocurriendo ahora con las nenas. O sea, las nenas, es impresionante. O sea, es necesario decir que se puede pensar en un mundo de la política que esté arraigado dentro de la trama social. Porque el Estado, sobre todo nuestros estados, que como dijo hace muchísimo tiempo Puigros, notó lo siguiente. Me acuerdo haberlo leído cuando estaba todavía por aquí, ¿no? En Europa. Nuestros estados, les llamamos estados, pero no son la misma cosa, un artefacto que un estado europeo. ¿Por qué? Porque en Europa los estados son el resultado de la historia de la sociedad. Y acá son estados puestos y armados por una élite criolla, vencedora al interior de la guerra de la independencia, porque en la guerra de la independencia en las huestes lucharon todos los sectores, indios, negros, y criollos pobres, criollos ricos, y muchos proyectos históricos se mancomunaron ahí muchos proyectos de pueblos diferentes, de sectores diferentes se mancomunaron ahí para vencer y generar la independencia. Pero al finalizar, dentro de esos muchos proyectos históricos mancomunados, venció uno. Y ese vencedor, esa élite criolla vencedora, exiló o asesinó al sector rupturista. Entonces nuestros estados representan algo fundado por una élite criolla continuista con relación al periodo colonial, que construye todo el aparato estatal para simplemente recibir la transferencia de los bienes coloniales del otro lado del mar a este lado del mar. Y esos estados así construidos de arriba para abajo inventan naciones, trazan líneas de puntos y crean sociedades nacionales que hasta hoy tienen un gran grado de artificialidad, digamos, realmente porque es así. Entonces, cuando hablamos de ese Estado siempre nos presiona, porque no fue fundado para hacer lo que nosotros, que estamos aquí, supongo, pensamos que ese Estado tiene que hacer. Lo dejo así, después podemos conversar, ¿no? Cuando quiera, cuando termine de poner lo que voy a exponer como la conferencia. Bien, y dejo la cuestión de Bolsonaro para después, que quería hacer otra vez. Bueno, yo dije que iba a hablar de cómo se lee el mundo, cómo pensar el tema de la violencia contra las mujeres. Me dio una carta de ruta, me dio una linterna lectora, ¿no?, de toda la realidad. O sea, eso fue sorprendente para mí, es tratar de esto hacerlo bien compacto, porque es lo que no tengo ganas de ver. Entonces, ¿cómo fui descubriendo algunos temas, algunas estructuras que son de interés de todo el mundo, a partir de estudiar el destino del cuerpo de las mujeres en algunas circunstancias? Eso comienza en mi primer momento en las estructuras elementales de la violencia, ¿no?, que durante 10 años se lo enseñé en clase, ¿no?, los textos que están ahí, hasta que mi editor Carioli me preguntó si tenía un libro, por eso estoy siempre agradecida con él. ¿Vos tenés un libro? No lo tenía, pero había dado clase durante 10 años contando las historias que están en las estructuras elementales de la violencia, los análisis, etc. Entonces blefé, como en el póker, y le dije, sí, tengo un libro. ¿Y cómo se llama? Y las estructuras elementales de la violencia. Así nació las estructuras. Pero es un libro que trata realmente el tema de hombres y mujeres, de
la fratria masculina, ¿no? El mandato de violación, que hoy en día le llaman mandato de masculinidad, etcétera, etcétera. Pero ahí estoy confinada al tema de la violencia contra las mujeres. Pero a partir del segundo momento, que fue el momento de Ciudad Juárez, estoy hablando rápido para salir rápido de esto, a partir del momento de Ciudad Juárez, donde justamente a partir de mi tesis central de las estructuras elementales de la violencia, que dice que la violencia violadora es una violencia expresiva y no instrumental. O sea, ahí se expresa algo. Hay un enunciado por parte de los hombres y es un enunciado que se dice mediante el gesto opresivo, apropiador, rapiñador de la violación. Entonces un grupo de mujeres, dos grupos de mujeres, me llaman para visitar Ciudad Juárez y ahí viene Ciudad Juárez. A partir de ahí yo empiezo a observar la violencia feminicida, violadora, y a ver cómo, y surge lentamente una lectura de la sociedad, de la sociedad, de observar el destino del cuerpo de las mujeres. Entonces, en Ciudad Juárez surge una noción que es la noción de segundo estado. No sé si ustedes vieron que hay un subtítulo del libro que es segundo estado. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque observaba, o sea, la tesis de la violencia expresiva la utilizo, como las personas que me escucharon se dieron cuenta de que podría ser, o sea, que esas mujeres no son asesinadas, violadas multitudinariamente, sometidas a una tortura sexual hasta la muerte, como lo que pasa en Ciudad Juárez, y eso no es utilitario. Hay diversas hipótesis sobre la utilidad, como por ejemplo hipótesis de que se trata de snuff movies, de una pornografía de muerte, el comercio de órganos, en fin, hay varias tesis que hablan de una utilidad, pero las dos más importantes son esas. Pero como ese fenómeno se da durante tantos años, décadas en realidad, en la frontera norte, o sea, tan cerca de la luz, del orfote, del spot, ¿no? De la cámara que todo lo visualiza y que todo lo filma, que es la mirada de los Estados Unidos y del mundo. No sería posible tener crímenes que fueran de interés comercial, ¿no? Por ejemplo, comercio de órganos, el último punto en el planeta, van órganos todo el tiempo hacia, ese es parte de mi argumento en el texto, en ese ensayo, ¿no? Sería localizado muy rápidamente, la pornografía con fines comerciales sería muy rápidamente por la ciberpolis, toda Europa tiene ciberpolis, los Estados Unidos tienen ciberpolis, o sea, rápidamente localizaría de qué punto irradia esa pornografía. Entonces, mi tesis fue aplicar lo que había entendido en las estructuras elementales de violencia, de que se trata de crímenes expresivos y que expresan jurisdicción. O sea, ahí hay lo que se expresa es un poder jurisdiccional sobre un territorio. Ahí empieza lo territorial, que hoy se ha vuelto muy, muy disperso dentro del feminismo, esa terminología que yo descubro en Ciudad Juárez cuando digo que, que el cuerpo es un cuerpo territorio, o sea, y que ese territorio es lo que ahí se inscribe, es un territorio o bastidor donde se escribe, ¿no?, el poder jurisdiccional de asociaciones mafiosas que quieren mandar el mensaje y decirle a la sociedad y al propio Estado que tienen soberanía sobre esa jurisdicción, que tiene poder jurisdiccional. O sea, el discurso del poder jurisdiccional, acá en la dictadura no fue muy diferente tampoco, porque son crímenes que por un lado son ocultos, o sea, pero son también espectáculos, pero hay un espectáculo de su carácter oculto, o sea, ese huevo de la serpiente es simultáneamente visible e invisible. Su invisibilidad es el propio espectáculo, o sea, ese juego que también se dio acá en la dictadura se da también allá en Ciudad Juárez de la misma manera. Pero entonces lo que se comienza a ver, la noción de segundo estado surge de que es patente la complicidad de las élites, o sea, no es un crimen, o sea, hay encubrimientos permanentes, o sea, de los datos, de las evidencias, una mezcla de cuerpos, de ropas,
de tumbas, o sea, toda posibilidad de investigación policial es desbaratada constantemente por una mano oculta, que es una mano que tiene que estar dentro del Estado, tiene que estar dentro de la propia fiscalía, tiene que estar dentro de la propia policía. O sea, ahí empieza a ver este mundo submerso, ese mundo que perpetra estos crímenes como una, no en competición, en otros casos posteriores que trabajé, sí son crímenes de una guerra, pero en este caso no, son crímenes de espectacularización del arbitrio, o sea, donde los autores espectacularizan su capacidad de actuar discrecionalmente en un territorio, o sea, que espectacularizan su impunidad. O sea, la impunidad es un problema jurídico, pero estas personas lo que hacen es mostrar al mundo que son impunes. O sea, y ese es un fenómeno hoy que se expande, que lo vemos en expansión. O sea, y espectacularizar la impunidad y el arbitrio es extremadamente cruel. O sea, el arbitrio es cruel. La crueldad arbitraria es una forma extrema de crueldad, la crueldad desnecesaria. O sea, no hay una utilidad para tal grado de crueldad, es simplemente una exhibición, un espectáculo de arbitrio, soberanía e impunidad. ¿Se entiende? Pero ese espectáculo tiene que ver con una duplicidad del Estado. O sea, el Estado ahí se duplica. En el Estado a la vista, el Estado de los políticos elegidos, que atravesaban elecciones y políticos locales, del Estado de Chihuahua, del municipio de Ciudad Juárez y aledaños, y una capa o una doble inserción de estas figuras a la vista, con un pie en el crimen organizado que de esa forma exhibe su capacidad de control jurisdiccional, y el otro pie en el Estado a la vista. Entonces paso a llamar a esto, tengo ahí varias anécdotas que algunas escritas y otras no, de la existencia de este segundo estado, o esa tentacularidad de las mafias que proceden de esta forma y exhiben al mundo, muestran al mundo su existencia a través de su discrecionalidad en secuestrar, torturar y matar mujeres, o sea, cuerpos que no son el enemigo bélico. Eso es muy importante entenderlo, porque la crueldad aplicada sobre el cuerpo de un hombre, no importa qué hombre sea, es inmediatamente leída y entendida, interpretada por la sociedad, por el público, como un asesinato de guerra. O sea, el enemigo bélico, o sea, el soldadito armado, el otro hombre, muere porque, bueno, los hombres se matan entre sí. Pero cuando la crueldad es aplicada en cuerpos que son inocentes de la guerra, como lo llamo a veces, en un imaginario arcaico, no importa que pueda haber mujeres policías o militares, pero en un imaginario totalmente todavía vigente, en ese imaginario todavía vigente, la mujer no es el enemigo bélico, es un cuerpo inocente de la guerra, como los niños también, ¿no? O algunos candelas, ¿no? Entonces ahí, si aplico mi violencia, mi crueldad, ella se aísla como mensaje, se aísla como comunicación y se estabiliza, lo cual es muy terrible, y se automatiza casi en ciertos escenarios como la forma de decir algo, como la forma de hablar de mi soberanía, como la forma de hablar de mi control territorial judicial sobre el ahí descubro entonces cómo se duplica un Estado, cómo hay tentáculos. Lo que interpreto en ese momento de que ese mundo corporativo mafioso, ese es otro tema importante que no quiero olvidar de decir, la masculinidad es una corporación. Antes le llamaba fratria, hermandad, etc. Hoy le llamamos corporación masculina por sus características, es una estructura. La mafia también lo es y replica la masculinidad. O sea, la mafia es como un replicante, ¿no?
una transposición de las mafias en sentido amplio, ¿no? Las varias mafias, las organizaciones mafiosas de varios tipos y en varios lugares son réplicas de la corporación masculina y proceden y se organizan a imagen y semejanza de la corporación masculina. Esto lo puedo responder si les interesa entender por qué, pero voy adelante, ¿no? Entonces ahí comprendo desde observar este destino de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, algo que se vuelve visible, y si no fuera a partir de eso no se volvería visible. Si no fuera leído a partir de esto no se volvería visible la duplicación del Estado, en un Estado correcto y en un Estado cómplice y articulado, tentacular, que actúa como una prótesis, digamos, de esta organización corporativa. Eso me fue muy discutido, inclusive por figuras bien del campo del derecho, o sea, es muy difícil para el campo del derecho aceptar la duplicación. De ahí paso a El Salvador, al mundo de lo que hoy se llama el Triángulo Norte de América Central. Honduras, El Salvador, Guatemala y también Colombia. Y empiezo ahorita también a nuestro país, algunos recodos, algunos nichos alrededor de Rosario, alrededor de Córdoba, en algunos espacios bonaerenses también, de observar lo que llamo las nuevas formas de la guerra, o sea, la guerra de pandillas, la guerra del crimen organizado también, que no es la misma cosa. En El Salvador se ve claramente la diferencia entre el crimen organizado y las pandillas, pero hay una articulación. Entonces, todo este mundo que al final acabo llamándole de un paraestado, y ahí mi definición de paraestado no es la canónica, o sea, es una definición que pone en el centro la capacidad de control de la vida de sectores cada vez crecientes de la población por parte de organizaciones y fuerzas armadas, entre paréntesis, entre comillas, o sea, corporaciones armadas que son paraestatales, paralegales, paramilitares. No es solamente, y ahí englobo todo, tanto las fuerzas represivas, o sea, la represión por parte de militares que, aún siendo representantes de un Estado, actúan paraestatalmente, como por ejemplo lo que se dio en Guatemala, que eran militares, pero su acción era paraestatal, ¿no? Las policías con sus doble turnos, por ejemplo, que actúan en algunos días en la comisaría y después en todos nuestros países venden su mano de obra a policías particulares, y eso es hasta legal dentro de las fuerzas policiales, o sea, esa doble insertación en el trabajo, una en el Estado y otra por fuera del Estado. O sea, eso, las pandillas, o sea, llamo de paraestado o de esfera paraestatal de control de la vida a todas las formas no estatales que controlan la vida de las personas, o sea, y también controlan la acción de corporaciones armadas cuando no están actuando para el Estado. Entonces, ahí entramos en un terreno muy movedizo, porque en realidad todas las Fuerzas Armadas, la policía misma, tiene esa ambigüedad dentro de su propia constitución. Dentro de su propia constitución, no como ley, dentro de su propia existencia, cargan esa duplicidad del Estado por su naturaleza, es inevitable. Por ejemplo, el ejemplo que más lo demuestra es si un policía mata en la calle, comete lo que se llama en derechos humanos una ejecución extrajudicial, una ejecución sumaria. Es legal, o sea, él puede argumentar que vio en peligro su vida o en peligro la vida de alguien, y en ese momento se fusionan en su persona el rol de policía y de juez. Y esa fusión momentánea de los roles de policía y de juez es legal. Tendrán que justificarlo, pero podrán justificarlo. Por eso es tan difícil en nuestros países abordar las ejecuciones extrajudiciales. Porque el policía puede cometer una ejecución extrajudicial legalmente, ¿eh? Al decir juzgué y condené.
para salvar la vida. Él está, digamos, él está habilitado para eso por la ley. Muy interesante siempre recordarlo, porque ahí vemos el carácter ambiguo, ¿no? Los límites muy difusos y muy ambiguos de lo que es la estatalidad y la paraestatalidad. Lo que pasa con nuestros países, por esa característica del Estado que recordé al principio, porque nuestros estados fueron fundados de esa manera, digamos, particular, ¿no? Fueron fundados para recibir una herencia y continuar con la gestión exterior con relación a lo administrado, como es la gerencia colonial, como es la administración colonial. Los estados nunca dejaron de ser coloniales. Cuando uno mira los estados nuestros desde el punto de vista de la gente, de las personas, de los pueblos no blancos, de los indígenas, de los negros, de los afrodescendientes, uno siempre aprende a ver el Estado como algo exterior. Y si nos fijamos en nosotros mismos, también lo vemos como exterior todo el tiempo. Siempre le tememos, ¿no? Basta, siempre lo digo esto, pero necesito recordarlo, basta llegar a una oficina pública, al primer peldaño de una oficina pública y uno ya está frente al posible enemigo. Uno espera encontrar enemigos. Aún los letrados, aún los blancos nos pasa eso, ¿no? Algo me van a castigar, algo me van a hacer, no me van a dejar, no voy a conseguir, no va a ser posible, no va a ser, no. Eso es algo que todos nosotros sabemos. Entonces es la exterioridad del Estado. Entonces, en estos estados nuestros que tienen esa característica colonial, igual, de exterioridad con relación a lo administrativo, lo que pasa es que la esfera paraestatal de la vida se inflaciona, se amplía y crece con extraordinaria facilidad. Nosotros todos lo sabemos. Es muy fácil que esa esfera paraestatal del control de la vida, ese policía que comete la ejecución extrajudicial porque puede y porque es legal hacerlo, porque él es juez y policía en la calle, eso se amplía con una facilidad extraordinaria. Nosotros tenemos que generarle un nombre y trabajarlo, porque eso es casi inherente, propio de la estructura de la gestión de nuestro mundo. Bien. Entonces ahí, cuando paso a observar los feminicidios, las agresiones contra las mujeres, las inscripciones en el cuerpo de las mujeres, o sea, la crueldad aplicada sin necesidad, o sea, crueldad misma, o sea, mensajes de capacidad de crueldad, mensaje de falta de límite por parte de sus perpetradores con relación al sufrimiento, que es lo que se les exige hacer, o sea, hay una exigencia ahí en estos actores de esta esfera paraestatal que se inflaciona, hay una exigencia, es decir, una exhibición de una capacidad de crueldad, aunque no surgiría, quién sabe, naturalmente en esos sujetos. Por ejemplo, la semana pasada estaba en Lima y un psicólogo que trabaja con hombres es interesante esto, con hombres que tienen disfunción eréctil, vino a contarme que un paciente militar que le contó que durante la guerra interna en Perú él tuvo que cometer una violación con la pistola del coronel en su cabeza, porque él no podía, y lo pudo hacer, lo tuvo que hacer si no moría. Entonces ese tener que violar es una cosa que se observa en la guerra, lo observé claramente, de manual en la guerra de Guatemala, y lo observo en el Triángulo Norte, en Colombia, o sea, en algunos lugares donde, como dicen muchos autores para el mundo Medio Oriente, donde la guerra se ha feminizado. Y esta feminización de la guerra nos indica que ahí surge la idea de hablar ya no de un segundo estado, sino de una segunda realidad. Eso está en mi texto, Las nuevas formas de la guerra del cuerpo de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario violar? ¿Por qué es necesaria la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres? Porque no hay en esa segunda realidad una constitución, códigos penales, pero sí hay ley. O sea, sí hay un régimen de ley. Solo que es un régimen de ley que no es el régimen de ley del derecho positivo, de las instituciones en las cuales veníamos confiando cada vez menos. La sociedad confía cada vez menos en el derecho, en los jueces, en la corporación
del Poder Judicial. La sociedad es un fenómeno hoy. Pero en fin, la primera realidad es que están las instituciones, la Constitución, los códigos legales, la protección legal de la propiedad, la protección legal de los negocios declarados, la primera realidad. La segunda realidad es donde el poder debe volverse constructivo, debe expresarse, debe espectacularizarse y mostrar su capacidad de control sobre la sociedad, porque no es, ahí la ley no impera. Y lo que vemos en esos nichos, en esos espacios, en esas naciones, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, también en Colombia y en parte de nuestros países, es que esa segunda realidad está ampliando su espacio de acción y necesita de la crueldad como una forma de protección de su comercio, protección de su propiedad. No hay control sobre la vida, eso se expresa en la crueldad y en el control territorial sobre corporaciones. ¿Estoy diciendo? Están los libros, eso lo ¿entienden? Entonces le llamo ahí segunda realidad. Entonces, esa segunda realidad entonces pasa a ser inmensamente densa. Quiero contar solo algo muy breve, pero que es muy importante para mí. Cuando estaba escribiendo el ensayo La nueva forma de la guerra y el cuerpo de las mujeres, estaba escribiendo el subtítulo. Un subtítulo era puesto el control, bueno, no es exactamente así, lo pueden encontrar si lo buscan en texto. El control de el crimen organizado por el control del Estado por el crimen organizado. Cuando lo estaba escribiendo, me di cuenta de que estaba equivocado en lo que iba a decir. No es el control del Estado por el crimen organizado como lo que observé en su acuario. No es que el crimen organizado se vuelve tentacular y pasa a capturar personas, actores que están en el campo estatal. Algo se había invertido y el subtítulo cambió y lo que escribí después también cambió y le llamé el control del crimen organizado por el Estado. El crimen organizado se burocratizó. ¿Nunca se preguntaron por qué hay tantas películas tan bonitas sobre el antihéroe Pablo Escobar? ¿Por qué no hay más Pablo Escobar? O sea, es una figura del crimen que no existe más. O sea, ese Robin Hood cruel, pero al final lo amamos. Antiestatal, la característica de Pablo Escobar como criminal, como gran traficante, gran cabeza del crimen organizado, era claramente su antiestatalidad. Eso ahí no existe más, no es la realidad del crimen organizado. Hoy el crimen es burocrático, o sea, tiene una pata en el norte, otra pata en el sur, una pata en la superficie, en la primera realidad, y otra pata en la segunda realidad. Una elección, cito un montón, cito varios autores de la sociedad, policía, el fiscal, el general attorney de los Estados Unidos. Cito varios autores que dan la pista, porque como dije, no se puede observar, que en realidad hay dos mallas, pero esas mallas son totalmente articuladas, la del Estado y la del crimen organizado. Y sobre todo cito a un policía federal de Brasil que da una declaración al diario Globo y le dice, vamos, olvidémoslo, no existe absolutamente ningún sector de la política que pueda marchar a una campaña electoral sin contar con fondos que no sean declarables, o sea, que provengan de fuentes cuyo origen no se puede declarar, que son lugares de la trata, o sea, burdeles, la droga, varias formas. Ahí las listo en mi texto, las infinitas formas de obtener dinero no declarado, no declarable, ¿no? Y que una parte de ese dinero no declarado y no declarable va a la política. Y es así. Entonces, ese es el Estado, ¿no? Ese es el Estado inescapablemente, porque sin eso, como él dice, yo lo creo, no se puede ganar una elección.
Entonces, cuando entramos en esa estructura, y eso se puede leer, como estaba afirmando en el título de mi conferencia, a partir del destino del cuerpo de las mujeres, a partir de lo que les pasa. Yo llegué desde ahí. Entonces, ese es el estado en el que es necesario actuar en las brechas, actuar en las fisuras, ¿no? Actuar desde adentro, sí, pero crear algún otro camino de la política y otros espacios para reencaminar la historia. Porque un Estado habitado de esa forma, accedido de esa forma, no será capaz de reencaminar la historia en la dirección que queremos. Eso yo tengo convicción, por eso. ¿Por qué no ha sido capaz? Porque no pudo. Porque no ha podido. A mí también me duele. Pero si no aprendemos de la historia, ¿para qué vamos a aprender? Decimos al profesor de historia que se retire. Porque hagamos otra cosa, jardinería, culinaria, cualquier cosa. La historia enseña que no se ha podido, porque el Estado no se ha podido. No es que hay que abandonarlo, pero en él solamente en sus fisuras, en sus escondites, en sus pliegues, en sus clivajes, se puede actuar de la forma en que creo que todos los que estamos aquí presentes, o la gran mayoría, quiere actuar, quiere decir, de forma a poder reencaminar la dirección de la historia en otro rumbo, ¿no? Que es un rumbo diferente al rumbo en que viene siendo esta larguísima prehistoria patriarcal de la humanidad. Entonces, ese es otro momento en que entiendo, a partir de analizar los crímenes contra las mujeres, la existencia de esa segunda realidad, digamos, del Estado como campo indisociable, totalmente indisociable, y gestor inclusive del crimen. Y ese es un texto que tiene varios años ya. No hablo del presente, no estoy hablando del presente, es un texto ya varios años atrás. ¿No? Y luego, el otro aspecto que me va mostrando cómo el destino de las mujeres me ilumina, hay dos aspectos más que no quiero dejar de mencionarlos, aunque sea rápidamente, y cerramos para preguntas. Que es cómo la guerra se ha feminizado, ¿no? Primero, las guerras hoy no se declaran, no hay ni principio ni final de las guerras. O sea, no hay declaración de guerra y no hay armisticio. ¿La vieron? No existe más. Ese lenguaje institucional de la guerra que hacía que la guerra pudiera estar colocada bajo el imperio del derecho humanitario de guerra de Naciones Unidas, no existe más. O sea, cualquier país que declarara una guerra formalmente estaría supeditado a la ley humanitaria. Entonces, por eso ningún país nunca más declara guerra. Entonces, las guerras de hoy, al igual que las guerras de la segunda realidad, las guerras que están en los periódicos, las guerras que entendemos como guerra, no empiezan ni terminan en realidad. No tienen declaración ni armisticio. Es una nueva época de la guerra. Hay grandes cambios en la historia de la guerra. Y uno de los grandes cambios, y ese gran cambio, esa discontinuidad en la historia de la guerra, se puede ver también a partir de lo que nos pasa a las mujeres en la guerra. De ser hiper rápida, lo dejo así, apenas mencionado. Hasta, posiblemente, en la guerra de la ex Yugoslavia, que una autora importantísima que cito y respeto mucho, que es la jueza costarricense Elizabeth Odio, en su texto sobre las mujeres y la guerra, habla de una guerra que ella conoce bien porque fue parte del tribunal ad hoc para la guerra de Yugoslavia. Y ella dice, hay algo raro en esta guerra. O sea, parece que la violencia, la crueldad contra las mujeres se ha recrudecido. O sea, es otra crueldad. Hay un párrafo de ella, yo lo cito, muy importante, porque ella ve algo que no es, porque ella va a hacer una historia de las mujeres y la guerra del mundo antiguo, las guerras tribales, viene en su ensayo, hace una historia, y de repente cuando llega ahí, como ella fue jueza del tribunal ad hoc para la Yugoslavia, dice, acá hay algo diferente. Entonces yo tomo de ahí y hablo de una discontinuidad en la historia de la guerra. Pero hablo a partir de las mujeres. ¿Por qué?
porque hasta la ex Yugoslavia las mujeres sufríamos un daño colateral de la guerra. O sea, el daño al cuerpo de las mujeres era un gran daño, la violación por la soldadesca, la anexión del cuerpo de las mujeres como territorio, claramente, o sea, la inseminación territorial y la inseminación de los cuerpos de las mujeres, la adquisición de concubinas, esclavas sexuales, todo eso fue una consecuencia colateral de todas las guerras desde siempre. Por la afinidad que existe entre el territorio y el cuerpo de las mujeres. Pero desde Yugoslavia comienza a pasar otra cosa, que es la destrucción del cuerpo de las mujeres, que no es lo mismo. Es necesario pensar filigranadamente. O sea, eso no es lo mismo. O sea, lo que hay en la guerra del Congo por el Cotran, o sea, las guerras tribales en el Congo hoy, que son guerras entre corporaciones por el mineral que va dentro de la comunicación inalámbrica, y ahí la mujer, o sea, las guerras se han feminizado y al enemigo se lo vence en el cuerpo de las mujeres. Las mujeres se transformaron en un objetivo táctico para la destrucción de la facción, de la corporación armada, del otro grupo tribal, del antagonista bélico. Las guerras hoy, no lo digo yo, lo dice una autora que se llama Mary Caldwell, que escribe para el Medio Oriente. Es una inglesa que es una estudiosa de la guerra en el Medio Oriente. Ella dice, las guerras hoy son guerras de profanación y son guerras feminizadas. Se ganan en el cuerpo de las mujeres. O sea, ahí hay un cambio. No es un daño colateral, sino que la mujer se vuelve objetivo bélico. Entonces, este cambio de la guerra, esa manera diferente de pensar sobre el territorio y la finalidad de la guerra puede verse también a partir de lo que nos pasa a las mujeres. Y finalmente, hay otro tema importantísimo que nos abre los ojos también sobre una realidad importante, que es justamente la crítica, al principio cuando comencé a hablar, les expuse la crítica a la minorización de los problemas, a la minorización, al pensar que el problema de las mujeres es un problema de una minoría, de una identidad política minoritaria. Pero no es lo numérico, ¿verdad? Pero sí es el esquema mental. Sabemos que numéricamente no somos minoría, y eso Barandier lo respondió hace muchísimo tiempo cuando dijo que no se trata de minoría numérica, sino de minoría política, pero no es por ahí que voy. A donde voy es a otra cosa, es que cognitivamente construimos nuestros intereses como los intereses de una parcialidad. Pero está sucediendo en el mundo algo que nos está mostrando que no somos el margen de la historia, el margen de la política. Y eso que está sucediendo es la embestida del fundamentalismo. Es mi último tema, voy a ser hipersintética, pero quiero mencionarlo, quiero dejarlo mencionado porque es muy importante. ¿Qué es lo que nos muestra la embestida fundamentalista, la ideología, la cuestión de la crítica, la persecución a la ideología de género, la prohibición, el intento de prohibir la educación sexual en la escuela, la embestida antiabortista contra cualquier lógica y racionalidad, pero esa embestida que observar en su conjunto en todos los países del continente, porque es así, esa es otra agenda que está quirúrgicamente marcada y diseñada para todo el continente. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Por qué se instala? ¿Por qué la moral cristiana, la moral monoteísta se instala con tanta fuerza, sustituyendo el programa anterior, que era el programa multicultural, y el programa de lo multicultural, de lo políticamente correcto? O sea, como digo, mi libro de la nación y sus otros. Cuando cae el muro de Berlín, la política deja de ser antisistémica, como fue la política de mi generación cuando era joven,
que era una política antisistémica, o sea, lo que queríamos era destruir el sistema. Cae el muro de Berlín y eso se transforma de pie a cabeza, o sea, 180 grados, y la política crítica pasa a ser una política sistémica, la inclusión. ¿Qué es la política de inclusión? Sino una crítica, una política de las identidades políticas que tiene como su meta incluir a este sistema. Cambió de signo, completamente. Y ahí viene el multiculturalismo. El libro de Naciones y Nosotros es una crítica al multiculturalismo anodino, como lo ha llamado Umibaba, porque simplemente no critica la acumulación, no critica los valores, no critica la acumulación, concentración, las identidades políticas y las minorías obtendrán distribución, se crearán élites minoritarias, una élite negra, una élite de las mujeres, una élite de los, en fin, de los LGBT, inclusive en un momento aparece una tarjeta de crédito para el mundo gay, para el mundo arcoíris. Estoy diciendo cómo, y aparecen sus excluidos, o sea, cada una. La política multicultural es simplemente distribucionista, o sea, se distribuye entre las identidades políticas o minorías, y dentro de esas minorías aparecen sus excluidos también. Aparecen sus Condoleezza Rice, ¿no? Sus Obama, ¿no? Y aparecen su nihilismo, su abandono, ¿no? Sus Fabians. Y eso pasa a nuestro mundo también. Y esa fue la crítica durante un periodo que comienza en las inmediaciones de la caída del muro y sigue hasta muy recientemente, hace aproximadamente 5 años, un poco más, quién sabe, donde aparece con brutal fuerza, muy, ¿cómo se llama? Muy bombeada, alimentado, muy promovido. ¿Desde dónde? ¿Por quién? ¿No? La crítica a la ideología de género y los fundamentalistas. ¿En qué molestó el movimiento ascensional de las mujeres? Y el de su mundo, del mundo de la cesta, como lo intenté de llamar para esta conferencia. No voy a usarlo. En esa conferencia intenté eso, el mundo de la cesta. ¿En qué molestó el mundo de la cesta? Si el multiculturalismo no atacó la usina de la acumulación-concentración, simplemente distribuyó, creó élites minoritarias. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Pero hay una cosa de la que tengo certeza. Nos muestra y demuestra, sin lugar a dudas, de que el tema de la mujer y el tema del patriarcado son centrales para el edificio de todos los poderes. Porque si no, no estaría atacando ahí con tanta fuerza. Eso es algo que ni nosotras dentro del feminismo lo habíamos visto. O sea, el carácter central, fundamental, basal de nuestro movimiento. Porque nuestros antagonistas del proyecto histórico son los que nos lo están mostrando. Son los que nos están demostrando con esta furia fundamentalista que está ocurriendo de norte a sur en todos nuestros países. Entonces, con eso terminamos, pueden salir para un poquito de conversación.